Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos en el timón, como todos los martes, con la señora Cecilia Buflé, que está de vuelta. Bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Cómo ¿Me extrañaron? Revisé, enormemente. Revisé y vi que no rompieron nada. No, la verdad que no. Bueno, señora, volvió la discusión económica. Es cierto. Si las tasas de interés están muy altas, si la culpa es de las tasas de interés que están muy altas o si la culpa es de la inflación o qué es lo que está pasando, porque bueno, noviembre y diciembre, como se esperaba, van a ser meses con alta inflación. Sí, noviembre con una inflación un poquitito mejor, ahí un poco abajo del 1,5%, pero diciembre donde se habla de números arriba incluso del 2,5%, ¿no? Exactamente. Claro, cayeron todos los aumentos que se postergaron antes de las elecciones en diciembre, ¿no? Había aumento de electricidad, aumento del gas que deberían haber caído en el mes de agosto, septiembre y se patearon para después de las elecciones. Y ahora tenemos un diciembre que es boom de aumento de precios, ¿no? Y resulta que la inflación finalmente del año va a estar en torno de 24%. Y bueno, salió por ejemplo Alfonso Prat-Gay, que fue el primer ministro de Hacienda y Finanzas de Macri, a decir que en realidad el responsable de esto era Sturzenegger, porque al subir demasiado las tasas de interés complicaba la situación económica, la economía no crece y entonces por eso no baja el déficit fiscal. Eso es lo que dijo Prat-Gay en estas últimas horas, que es lo que bueno también piensa un sector del gobierno, ¿no? Sí, absolutamente. Que por ahora, desde el gobierno, no salen a decirlo públicamente quienes están en contra de esa supertasa de Sturzenegger porque van mirando día a día el crecimiento. Mientras la economía flote alrededor de ese crecimiento del 3%, nadie hace reclamo público contra Sturzenegger, pero si ese crecimiento se ve afectado por esa supertasa, también me parece que van a aparecer los reclamos públicos de parte del equipo del Ministerio de Hacienda, por ejemplo, ¿no? Claro, pero digamos, ¿cuál es la supertasa? Porque finalmente, si la inflación va a ser 24 este año y la tasa de las LEVAC resultó ni siquiera 28, porque 2 puntitos se los lleva el gobierno con el impuesto a la riqueza, y el impuesto a las, digamos, no a la riqueza, sino a la renta financiera. Con lo cual, digamos, son 26 contra 24 de inflación. Por eso, digamos, finalmente uno tiene la sensación de que como en tantas cuestiones de la Argentina, no nos bancamos ni los remedios ni la enfermedad, ¿no? Es decir, se aceptó que efectivamente el presidente Macri tenía que ser gradual en la política económica, y queremos que la inflación baje de shock. Bueno, eso, digamos, a medidas graduales, soluciones graduales. Y yo creo que la tasa de la LEVAC, y bueno, es la consecuencia del gradualismo. El gradualismo ha generado esta situación de que se necesitan dólares para que el déficit fiscal se financie sin un ajuste de shock. Y bueno, eso genera los pesos que después hay que ir a buscar con las LEVAC. Así que, digamos, no se puede cuestionarla desde mi punto de vista, ¿no? Hoy vamos a tener un lindo debate porque va a estar Luciano Laspina, que es una de las espadas importantes del gobierno en la Cámara de Diputados, es el que defiende la reforma impositiva, y después va a estar Guillermo Nielsen. Así que vamos a ver de qué lado están de esta nueva grieta que hay, ¿no es cierto?, entre la supertasa o el superdéficit. Exactamente. ¿Cómo es la cosa? Y esta discusión sobre si además también hay mucho cuestionamiento a Federico Sturzenegger con la idea de que la tasa de interés no puede ser la única herramienta, ¿no? Él dice, la inflación bajó en el segundo semestre del 2016 porque pusimos en el primer semestre la tasa al 38%. Y hay muchos que le contestan, quizá bajó porque había una recesión muy fuerte también en la economía. Bueno, pero ¿no? sí. Y en cuanto apareció el crecimiento, la inflación volvió a presionar y a tomar una dinámica. El gobierno, recordemos que primero dijo que este año iba a tener la mitad de la inflación del año pasado, algo que finalmente no va a ocurrir. El año pasado fue 36, 18 no va a ser este año. Y después dijo que la inflación iba a ser la más baja desde el 2009. Bueno, tampoco va a ser. Bueno, finalmente la inflación va a estar en línea con la inflación de la última etapa del kirchnerismo. Bueno, más a favor de lo que yo creo que es la tacita de LEVAC. Porque la LEVAC, te vuelvo a repetir, es 26 menos 24 de inflación. Así que es una tacita. Ahora, suponete que bajamos la tasa de la LEVAC.
Y bueno, está bien, el dólar se irá a 22 mangos y la inflación se irá al 50. Yo creo que eso no va a ocurrir en absoluto, ¿no? No lo veo para nada. Tampoco parece como una solución, ¿no? Pero acá el que sabe lo que pasa en el gobierno es el Beto Valdés, es nuestro columnista político, obviamente uno de los periodistas mejor informados de la Argentina. Beto, ¿qué se dice en el gobierno de esta pelea? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Se la extrañó, ¿eh? Sí, sí, bueno. sí, obviamente. Y sí, lo comentábamos la semana pasada, el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, que recordemos siempre tuvo un respaldo muy contundente del presidente Macri, incluso en los momentos más difíciles, donde se jugaba de por medio el proceso electoral, antes de las PASO, después de las primarias. Acuérdense que hubo una disparada del dólar muy importante previo a la primaria. Todo el mes anterior a las PASO, claro. Cuando tocó 16 a 18. El dólar Cristina. Sí. Cuando lanza la candidatura a Cristina y prácticamente hasta que el presidente lo llama a Sturzenegger y le dice, bueno, hasta acá llegó la autonomía, ahora salí. Independientemente de eso, ahí recibía ya muchas críticas. No tanto de la jefatura de gabinete, más del ala política, de la gobernadora María Eugenia Vidal, claro, de dirigentes radicales y gobernadores que también lo criticaban. Lo que pasa es que ahora se sumó el sector que más poder ha acumulado después de las elecciones, que es evidentemente, más allá de Marcos Peña en la jefatura de gabinete, es Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. Especialmente Quintana, que ha sido muy crítico por el estilo de Sturzenegger en esto que veníamos denominando los lobos solitarios que hay o que persisten según la mirada de ellos dentro del gobierno y que no les gusta porque les hacen acordar, salvando las enormes distancias, a las características que siempre criticaron de Alfonso Prat-Gay. ¿Quiénes son? Esto es genial. ¿Quiénes son los lobos solitarios, digamos? ¿Quiénes están en esa lista? En la mirada de la jefatura de gabinete, que es la mirada del presidente, digamos. Aquí estamos hablando de Quintana, de Lopetegui, sí, pero la jefatura de gabinete son los ojos, ¿qué dijo? Los ojos y los oídos. Yo, claro. Y es así. Exactamente. Estas tres personas. Y en algún momento era un club más grande. Porque estaba Alfonso Prat-Gay, supo estar el expresidente del Banco Nación, que ahora ha reaparecido mediáticamente, Carlos Melconian. Eran los dos más odiados. Luego se fueron y quedaron Federico Sturzenegger, que recién hacíamos referencia, el titular de la AFIP, Alberto Abad, y ahora, pese a que había sido muy elogiado por el presidente en algún momento, sobre todo el año pasado, que decía, quiero varios como él, el ministro de Energía, Juan José Aranguren. Sí, pero Sturzenegger es un, digamos, es como ahí sí que es tierra sagrada, eso es tierra mapuche. En el, digamos, obviamente en el Banco Central se supone que nadie se puede meter, y yo creo que ahí el presidente tiene una enorme percepción de lo que significa institucionalmente la independencia del Banco Central. Sin duda. Me parece que ahí no estás hablando tanto de la independencia del Banco Central, sino lo que significaría que solo una mente afiebrada se podía plantear por estas horas, en este contexto, una salida de Sturzenegger. Es decir, acá nadie está hablando de esa situación. Bueno, entonces, en todo caso, la crítica es a que se ha cortado solo, que tiene vuelo propio, que no consulta. Lo mismo dicen de Abad en cuestiones que queman, como el caso Oca, como la relación con Cristóbal López y toda la negociación. Mi pronóstico en el caso Oca, mi pronóstico, digamos, si fuera local empate visitante, para mí es empate, que no es el mismo caso de Oil, me parece a mí. Obviamente aquí, ahora es como que hay que volver a agarrar los libros de la ley de concursos y quiebras. Ahora hay concursos y quiebras para todas y todos. Y bueno, aquí en definitiva el que manda en el concurso es el juez. Una empresa, si tiene problemas para pagar, tiene la obligación de presentarse en la justicia, y el que decide es el juez. En el caso del grupo de Cristóbal López, el juez dijo, acá no se abre ningún concurso porque esto es toda una tramoya. En el caso de Oca todavía no se dijo nada, pero los jefes del juez, que son los camaristas, en la justicia comercial, le ordenaron al juez que abra el concurso. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que dice la AFIP? Primero tiene que abrir el concurso el juez, después la AFIP es una acreedora más.
Cuidado que en este país, en todos los concursos, en general la FIP es acreedora. Entonces, bueno, vamos a ver aquí cómo se resuelve este tema. Willy, más allá de eso, yo estoy con vos con la teoría del empate, pero no por una referencia, si queremos, basada en el código o en la justicia, sino esencialmente porque Cristóbal López ya no tiene quien lo defienda. Entonces, está en la lona. Es más, se habla de un estado anímico de mucho decaimiento, abatimiento. Ya con Cristina prácticamente no hay ningún vínculo personal. En cambio, del otro lado están los Moyano, que independientemente de que esté preso el vicepresidente independiente o el que fue históricamente no solo barra brava del club de Avellaneda, sino además un hombre muy cercano porque era el jefe de su custodia. Es decir, claro, más allá de todo eso, y además Moyano sí tiene una fortaleza mucho más importante que la que hoy puede generar Cristóbal López, o en todo caso, el nuevo jugador que ha aparecido, que muchos los vinculan con el propio Cristóbal López, ¿no? Bueno, por eso, y bueno, esto es lo que de alguna manera la justicia, por eso le impidieron naturalmente avanzar en el concurso. Pero ¿quién está más flojito de papel? Están palo y palo, Willy. Pasa por una cuestión política. Bueno, por eso, pasa por la capacidad de lobby. Pero como yo creo que, pero por eso, la diferencia es que OCA y los Moyano tienen poder político, algo que a Cristóbal López no le quedó nada. Tienen poder político y tienen capacidad de extorsión. En la Argentina, lamentablemente en la Argentina que vivimos, la capacidad de extorsión, de amagar con paralizar todavía todo lo que maneja Moyano. Bueno, de hecho estamos hablando de alguien, de una familia, Hugo y Pablo, que han tenido la demostración de poder. Primero, el Papa lo recibió a Pablo Moyano. Y en segunda instancia, después del famoso acuerdo del ministro de Trabajo Jorge Triaca con el triunvirato de la CGT, incluso Smith, un hombre del sector del transporte, Moyano se enojó y se murió la reforma laboral. Entonces, ¿qué mejor de Cristóbal López frente a eso? Decir, bueno, ¿qué tengo? ¿Un escarbadiente? Están detenidos algunos personajes que uno nunca hubiera creído en la vida que iban a estar detenidos, ¿no? ¿Puedo decir por Noray Nakis? No, bueno, en algún momento se había hablado de Pablo Moyano, Willy. Entre otros. Se había dicho que el que iba a ir preso era Pablo Moyano. Bueno, está bien, está bien. Entonces me parece que acá hay una negociación donde la cosa va y viene. Es decir, vos te pones en malo... Yo digo que el empate va a ser porque la ENACON va a decir, como el chiste del médico, me dio 6 meses de vida, no le podía pagar, me dio 6 meses más, digamos. Sí. Yo creo que le va a dar... Pero bueno, esto es pasado mañana, ¿no? Es toda una... No, lo del ENACON es recién el 20 de diciembre, no es necesariamente no es el 7 de diciembre. Lo que se tiene que resolver esta semana es si el juez... si el juez le abre el concurso o no le abre el concurso. Así que bueno, muy interesante. Bueno, ¿qué más, señora, con la inflación? ¿Qué pasa con los costos? Hablamos en un este poquito país? Ahí de la tasa y quería mostrarles un cuadro que este mediodía mostró la gente de la UADE, que va a ser un índice de costo de producción argentino. Sí. Y sube, se ve que sube. Sí. Mirá lo que pasó con esa curva, gobierno de Mauricio Macri. Desde enero del 2016 subieron 6% subieron los costos en Argentina. Y en el último año, en los últimos 12 meses, a septiembre es esa cuenta, 3,6%. Ese índice incluye costo de la construcción, costo de logística, costo de la energía, incluye también costo salarial y costo impositivo. También incluye la tasa de interés. En el año, la tasa de interés finalmente no tiene un impacto fuerte. Ahora, ¿sabés qué es lo que hizo ese impulso, esa curva para arriba del costo argentino en todo el año? Salarios, por un lado, y por otro lado, impuestos. Mirá. Costo impositivo. Dice la gente de la UADE que el impacto de la reforma para que esa curva se revierta es muy tibio en el 2018, ¿no? Muy tibio en el 2018. Claro, bueno, digamos, en alguna medida lo que estamos viendo ahí es la consecuencia en la vida real de todo lo que estábamos discutiendo, de si la tasa, la inflación, el déficit, los impuestos. Es decir, lamentablemente Argentina está cara para entrar, cara para producir, salvo en algunos sectores donde obviamente hay alguna ventaja, ¿no? Exactamente, claro, ahí ves un promedio, pero después cuando te preguntas por qué no llegó una ola de inversiones mucho más agresiva y demás, probablemente no esté vinculada ni a las cuestiones, necesariamente a las cuestiones políticas, también esté vinculada a que
es caro producir en No, Argentina, y ¿no? como Porque no yo hay creo, negocio. y yo creo que van a seguir sobrando dólares y que va a seguir habiendo financiamiento. Ahí está más opinado, pero a mí Sí. me parece que esto va a ser así. Entonces tampoco esto tiene, digamos, tiene solución, porque Claro. si tenés financiamiento no vas a ni bajar el gasto ni bajar el déficit, ni siquiera va a haber una devaluación, porque el gobierno nadie quiere afrontar digamos, Sí. ningún costo político en ese sentido, y hemos visto un gobierno que prefiere no afrontar costos políticos y le ha ido bien hasta ahora en ese sentido, ¿no? Así que me parece que no hay, salvo que hubiera una crisis de financiamiento para Argentina, que para mí no la va a haber. Entonces no, yo creo que esto siga, Claro. digamos. Sin duda. De maniobra. Me parece que Como es así. nunca aplicable la vieja teoría de la Molina, del siga, porque en definitiva también hay una cuestión que la vemos en muchas áreas, es decir, no solo el gradualismo, como dice Willy, salvo en materia de política exterior, donde se ven cuestiones de shock. Hoy, de hecho, finalmente se aceptó la extradición de Apaolaza, un hombre que era reclamado por la justicia chilena desde hace muchísimo tiempo por un crimen, por un asesinato a un senador chileno y que era protegido por el kirchnerismo por decisión de Cristina Fernández de Kirchner. Hoy se autorizó, esperemos que hagan lo mismo con este muchacho Wallace. Jones Jones Wallace. Con Jones Wallace. Exactamente. Digamos. De ahí viene, eran los Wallace, que eran Claro, que en ingleses. verdad era con W, no Jones Wallace. con H. De ahí Pero ahí vemos otro perfil. Interesante a propósito de que recién hablaban de la inflación, Cecilia. Hoy ya empiezan a verse algunos números en materia de opinión pública que marcan a esta altura del año que se frenó la suba de popularidad, lo cual es lógico porque creció muchísimo tanto en la imagen del gobierno como la del presidente Macri en términos de respaldo, fundamentalmente con lo que significó el triunfo de octubre. Siempre hay un efecto espuma, ya pasó el efecto espuma, pero también se empieza a detectar una leve baja. Hay que ver si es tendencia. Una leve baja entre 3 y 4 puntos en imagen de gobierno y del presidente. Déjame adivinar, el caso del submarino, No, el ¿No? caso de los mapuches. menos. Eso no está en la, ¿No? fíjate vos, eso no No. está en la agenda de las encuestas, ¿no? Esta Lo es que la aparece en realidad. primer lugar como ¿Qué es? De la calle, gran digamos. preocupación en estos sondeos de ahora, de diciembre, es evidentemente gran preocupación y rechazo a el aumento en los servicios, la inflación, otro dato que realmente empieza a preocupar, en votantes de Cambiemos, Claro. que no les gusta esto de haber votado y quizás querían gradualismo eterno, pero eso realmente cae mal. Y en estas horas, en las encuestas telefónicas, en las grabaciones, se metió la cola un tema que hoy generó mucha polémica y que golpea mucho más fuerte de lo que parece, que es la designación de la hermana del ministro Jorge Triaca como directora del Banco Nación. Eso evidentemente cayó muy fuerte, generó rechazo. Bueno, el propio en el electorado de Cambiemos. el propio ministro salió a decir, che, yo no tengo nada que ver con esto. Dijo, yo lo no dijo tuve- él. Yo no fui, dijo. Bueno, pero también dijo, es una militante de Está bien, Cambiemos está bien, hace pero un par de dijo- años. Sí, claro, Hay una claro. cuestión que esto, a ver, está Triaca más quiso decir que ella llegó sola. Claro, que ahí, yo no ella fui, llegó dijo, no, sola bueno, ahí, que yo no no fui, es dijo. responsabilidad de ella. pero también, bueno, es cierto pero también que dijo que era militante. sí, Me parece absolutamente. que ahí le pifia. A ver, en el sentido de que la legitimidad tremenda que tiene este gobierno pasa precisamente por diferenciarse siempre del kirchnerismo y ser la contracara. Y justo el Banco Nación, recordemos el escándalo que se armó cuando Agustín Rossi nombró a su hija. Cuando se nombró a por más Delfina que no Rossi. sea comparable, Sí. por más que la hermana de Jorge Triaca tenga mayor nivel de preparación. Y Es la hermana, no es la lamentablemente- hija, digamos. Es la hermana, no la hija. y lamentablemente la cuestión acá es que no solo hay que serlo, sino parecerlo, y en un contexto como eso, a la gente le da mucha bronca. Sí. Bueno, señoras y señores, ¿qué tenemos esta noche? Esta noche, bueno, ya lo contamos un poquitito, Algo, adelantamos un poquito de eso, pero va a estar Luciano Laspina, diputado de Cambiemos y presidente de la comisión que discute todos los temas de la reforma tributaria, así que vamos a ver ahí cómo van las reformas en el Congreso, que parece que va a trabajar hasta el 28, 29 de diciembre. Como, Sí, vos como dijiste, nunca. Beto, que la reforma laboral estaba caída, pero el gobierno creo que la quiere mandar el 20 al Senado
una especie de balotaje, una segunda vuelta en el Senado. Hay una intención, pero que si no lo conversás con Pichetto, se puede sentar el bloque de Cambiemos, que no va a pasar no le va nada. a alcanzar a nada. Pichetto sigue insistiendo que hasta que no revean la negociación o alguien no se siente con Moyano de parte del gobierno, quizás el tema OCA solucione todo. Mientras tanto no es viable. La intención que tenía el oficialismo en el Senado era exponer al peronismo, lo cual no es una mala estrategia, y al propio Moyano dejarlos pegados con Cristina. Y bueno, iba a estar también Guillermo Nielsen, economista, es un habitué, un amigo del timón, así que... Hace tiempo que no viene. Hace unos meses que... Habitué de la tele, pero no, hace tiempo que no. Así que bueno, viene con reclamo, hoy viene con factura para Guillermo Nielsen, que va a estar acá también hablando un poco de los temas financieros y demás. Tendremos que hablar también de los famosos créditos UBA, ¿no? De este boom de créditos que ahora parece que sube la tasa de interés y hay mucha discusión alrededor de eso, ¿no? Si se van a aflojar, si van a desaparecer. 60.000 créditos, me dijo hoy el presidente de Procrear, que hubo este año en todo el sistema. Todo el sistema, y el año que viene dicen que podría haber 100.000. Eso es lo que se está planteando. Exactamente. Que tiene una suba de la tasa, ¿no? Más o menos un puntito. La gente no va a dejar de tomar crédito. ¿Por qué no se puede tomar crédito en dólares? Esa es una pregunta, es una lástima, porque la verdad que el crédito en pesos está todo bien, pero es medio caro. Mientras que a la gente le podrían dar crédito en dólares al 6%, está lleno de dólares la Argentina. Los bancos pagan el 1% por los depósitos en dólares. No saben qué hacer con los dólares. La gente los tiene en las cajas de ahorro para no tenerlos en la casa. Ahora, ¿por qué no le pueden prestar a la gente para que se compre casa? En dólares les prestarían al 6%, sería mucho más barato. Pero tenemos la tara de la historia de la convertibilidad todavía metida en la cabeza, no es la única. Exactamente, viste que acá como nos quemamos tantas veces con es la misma historia, porque ahora tanta cosa distinta pero ahora los créditos terminan condicionando todo. Pero ahora los créditos están indexados por UVA, o sea que es lo mismo, es como si estuvieran en dólares. Exactamente. No, bueno, la verdad que han ido mucho más rápido que el dólar finalmente, ¿no? Ha sido mucho más caro que si hubieran estado en dólares, pero bueno, la memoria, viste, hace que después se selectiva. A ver, ¿a qué te animás y a qué no? Bueno, estamos en Twitter, caballeros, @eltimón.tv, @eltimón.tv, y después de esta primera pausa venimos con la entrevista a Luciano Laspina. Vení a una universidad donde podés descubrir más, aprender siendo lo que más te gusta y potencia tu vocación. Fundación UADE, una gran universidad. Finca Los Massa, lo contemporáneo y lo clásico en una misma bodega. 10 de cada 10 mujeres quieren el mejor seguro para su auto, con precios especiales y el mejor servicio. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Sí al 99% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. Desarrollando talento, desarrollamos futuro. Juntos estamos transformando la educación de la ciudad. Vamos, Buenos Aires. ¿Un electricista? Ah, pensar que iba a llamar a un electricista. Voy a instalar esta lámpara como que me llamo Matías Gabriel Abondio. De ojo azul. ¿Pasó algo, mi amor? No, ¿con qué? Llamamos a los de seguro. No, seguro no. Les decimos que fue mi culpa. Muy bien. ¿Llama? Deja tu orgullo de lado y seas o no cliente de Santander Río. Contrata el seguro de vivienda Zurich Santander con asistencia domiciliaria para el cuidado y mantenimiento del hogar. Contratalo llamando al 4345-2400 online o en la sucursal más cercana. Además, autocompará tu seguro de auto y obtené un ahorro exclusivo. Nadie había logrado derrotar a las filtraciones hasta que llegó Venier Supercapa poliuretánica, elástica, impenetrable. Nueva tecnología de poliuretano única en Argentina. Venier, la Supercapa poliuretánica.
El lunes la promo del supermercado, el martes la de la estación de servicio, el miércoles la del cine y la de neumáticos. Bridgestone te la hace fácil. Ahora llévate los neumáticos que siempre quisiste, 12 cuotas sin interés todos los días. Además, llévalos protegidos gratis por un año con la protección Bridgestone. Bridgestone, la compañía de neumáticos más grande del mundo. Bueno, muy bien, gracias por esperarnos. Ya estamos con Luciano Laspina, que bueno, se va a convertir en una persona que vamos a verlo hasta en la sopa de aquí hasta fin de año, porque es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados, donde se va a empezar a discutir la reforma impositiva. Además es uno de los ganadores finalmente de la elección de octubre allí en Santa Fe. Claro. Así que bienvenido, estimado, Willy. un buen amigo, ha estado invitación. muchas veces aquí con nosotros. Bueno, digamos, las últimas votaciones que hubo en la Cámara de Diputados de leyes económicas, creo que cuando se le dio media sanción al proyecto de reforma del mercado de capitales, esto que pasó hace una semana o 2 semanas, digamos, finalmente el oficialismo juntó entre 150 y 188 votos. O sea, que da la sensación como que se anticipó la nueva conformación de diputados. Y muchos dicen que en diputados las cosas para el gobierno van a estar más fluidas incluso que en el Senado. ¿Vos cómo lo ves? Sí, efectivamente vemos, por un lado, una oposición, digamos, el crecimiento de Cambiemos, un bloque que va a estar rondando los 107, 108, un interbloque, quiero decir, 108 diputados, se necesitan 129 para quórum, lo cual nos deja efectivamente mucho más cerca. Hay un debilitamiento relativo al kirchnerismo, que ha perdido unos 10 escaños, y aparece en un conjunto de bloques más ligados a los gobiernos provinciales, el bloque de Córdoba, el bloque justicialista que tiene distintas provincias. Eso va a concluir en un interbloque finalmente. Eso probablemente concluya en un interbloque. Hoy se anunció formalmente, va a ser un interbloque conducido por Salta, arregló Schiaretti, serían 31 diputados, los 19 del bloque peronista con el que te cansaste de negociar con Oscar Romero y Diego Bocio, y ahora los gobernadores. Exactamente, con lo cual ahí ha cambiado un poco la fuerza relativa de lo que antes era el principal bloque de oposición con el cual dialogábamos la reforma, que era el Frente Renovador, y el bloque justicialista, que era un bloque más chico, o sea, de 17 miembros. Macri no va a tener que esperar lo que diga Massa. Claro. O sea, no, para Macri esto le cambió la vida. Matemáticamente le cambió la vida. Matemáticamente no, pero te digo, Willy, hoy estamos sentados negociando las leyes fiscales y está sentado el Frente Renovador, de la misma forma que antes se sentaba el bloque justicialista, con el cual tampoco necesitamos matemáticamente para tener una mayoría. Y sin embargo tratamos de construir con todos los sectores que tienen esa voluntad de dar una mano, apoyar y corregir, discutir, debatir en donde hay diferencias. Pero entonces la reforma impositiva sale por un tubo, digamos. Bueno, a ver, hay un marco político muy, creo yo, muy sólido respecto a todas las leyes fiscales que se han acordado en la Argentina, que arrancan con el pacto fiscal, en el que firmaron 23 gobernadores de 24, con la excepción de San Luis. Eso obviamente da un espaldarazo político tremendo a lo que es una reforma que Argentina necesita, no solo la tributaria nacional, sino lo que va de la mano con la tributaria nacional, que es la reducción de ingresos brutos en las provincias, que ha sido un flagelo, te lo digo, en los últimos años, vos lo sabés bien. Ha sido un verdadero control en todas las jurisdicciones, y creo que es un arma letal de desprotección de la industria nacional, ingresos brutos. Así que obviamente hay un marco político muy fuerte y ahora estamos negociando la letra chica de... ¿Y vos crees, Luciano, ahí más también como economista, vos crees que la baja de ingresos brutos va a ser relevante, digamos? Sí, yo creo que se cumple. ¿Y por qué lo van a cumplir si recaudan un montón con eso? Y si bueno, nunca primero porque con firmaron un compromiso fiscales, que además pasó una ley y después va a haber leyes convenios aprobadas a nivel de las provincias. Obviamente está en el marco de dos... Claro, en el caso de la provincia de Buenos Aires hay cosas que están en el presupuesto, hay reducciones que ya están en el presupuesto, me parece. Sí, hay cosas que ya empezaron en la provincia de Buenos Aires. Te diría, hay temas legales. Primero la ley de responsabilidad fiscal, que si se cumple también sería un gran logro institucional para Argentina, que va a estabilizar el gasto público en las provincias. El segundo punto es que se está cumpliendo con el fallo de la Corte de devolución del 15%, que también le aumenta los recursos a las provincias, de modo tal que hoy las provincias no son
lo débiles fiscalmente que La eran única antes. vez que se firmó un pacto fiscal fue previo al efecto tequila y se tuvo que suspender y no Sí. se cumplió. O sea que, digamos... Sí, en el año 92. Rogelio Frigerio, pero secretario Mirá, en el Ministerio de Economía. Sí, el pacto fiscal que estamos renovando, actualizando ahora, o rehaciendo ahora, es del año 92 y sucesivas prórrogas, con la de que vos decís de Machinea, que fue en el año 99. Se firmó sobre finales del gobierno, inicios del gobierno, se discutió antes del inicio de la Rúa y se firmó al principio del gobierno de la Rúa. De hecho, recuerdo que la firma de ese pacto fiscal estaba hecha por Machinea, la firma, como futuro ministro de Economía. Decime una cosa, cuando ¿cómo, se firmó, cómo, es una cosa cómo muy graciosa. funcionó y cómo va a funcionar todo el lobby respecto de, bueno, del tema de impuestos internos, los gobernadores, las bebidas azucaradas, los muchachos, digamos, del vino, es decir, son todos gobernadores que también tienen sus razones, ¿no? Ahí Sí. ¿cómo manejas esa situación? ¿Qué es lo que...? Primero, escuchando a todos los sectores. Creo que lo primero que uno tiene el deber como representante del pueblo de escuchar a todos los sectores, desde las mutuales y cooperativas, Claro, que también, hemos eso sí. recibido. Están muy hasta- enojados las mutuales, porque se pasa de 0 a 30% y en algunos casos sería inviable. En el caso- impuesto a las ganancias, ¿no? Sí, el impuesto a las ganancias para las actividades, esto hay que aclararlo, no para las actividades centrales de las cooperativas. El que compra y vende grano, una cooperativa grande que hay en Santa Fe, no va a tener impuesto a las ganancias por esa actividad. Si tiene un pedazo de su negocio asociado a algún negocio financiero, de préstamos o de toma de depósito de alguna... Por esa unidad de negocios va a pagar impuesto a las Es ganancias. cierto que se usaba las la mutuales y las cooperativas para armar mesas de dinero que no pagaban Bueno, impuestos. ahí vamos. Eso es verdad. Las digamos. mutuales que tienen como su principal fuente de ingresos para hacer el trabajo social, que genuinamente muchas de ellas hacen, es seguramente la ayuda económica o financiera, se llama ayuda económica, con lo cual lo que estamos pensando ahí, estamos tratando de discutir en el caso de las mutuales, que son sin fines de lucro, no reparten dividendos, es crear una suerte de deducción especial. Precisamente una deducción especial que esté atado a los gastos que efectivamente se hacen en cuestiones de deporte, de cultura, etcétera, de materia social, y que deje afuera a las chiquitas, que son las de algún pueblo de mi provincia de Santa Fe, que tiene 1.500 asociados, un pueblo de 3.000 personas, que realmente mantienen el club del pueblo y tienen la función, te diría, financiera de una sucursal bancaria que no está Que en no el hay pueblo. ahí. Claro. Entonces, estamos trabajando sobre eso y creo que va a ser una solución bastante Había mucha buena. preocupación Las azucaradas- en el ambiente militar por la Sociedad Militar de Seguro de Vida, que es una mutual Grande, sí. importante y que evidentemente también pagar un 30% era complicado. Sí. Ahora, por otro lado, el sentido de la reforma es que hay una actividad económica muy fuerte en esos sectores. Algunas compañías cooperativas o mutuales realmente tienen volúmenes de económicos muy grandes y la verdad es que en principio para esas actividades financieras que hacen esas entidades no habría ningún motivo para que uno no cobre un impuesto a ganancias. Yo lo he discutido con ellas. La verdad es que si toda la economía se organizara en esta forma societaria, no había impuesto directo a las empresas, no había impuesto a las ganancias de empresas y probablemente no teníamos plata para hacer las rutas que se necesitan para los camiones que esas compañías o cooperativas le aseguran. Entonces, creo que acá hay una discusión que es genuina y como decía Willy también, empezar a distinguir cada vez más la paja del trigo en materia de mutuales. ¿Y qué cuáles son pasa con las genuinamente bebidas consumidores. azucaradas? Ahí es donde Bueno. Duhovne, en la Unión Industrial, se mostró más duro con el tema con el que menos flexibilidad hubo, ¿no? las empresas piden gradualismo. Che, justo ahí, dicen, Claro. ahí no hay gradualismo. Ahí estamos en contra del gradualismo. No, a ver, concretamente nosotros, y esto es algo que estamos discutiendo con la oposición y también obviamente con nuestro Poder Ejecutivo, creemos que hay un margen para discutir una reforma que vaya más en línea con los estándares internacionales actuales, que es básicamente ir a una suerte de, no gradualismo en el tiempo, sino gradualismo en cuanto a la cantidad de Más azúcar en las azúcar, bebidas. más azúcar, más Claro, este impuestos. es el modelo de Chile, es el modelo que se está recomendando para también premiar a las empresas que van mutando sus productos de muy azucarados a menos azucarados. Históricamente las que eran endulzadas con jugo de fruta tenían Sí. menos. Bueno, ese es otro reclamo El que es caso de independiente. 7-Up, Bueno, ese pero fue eso famoso, sí. digamos. Sí, la exención adicional que se hace por jugo de fruta que hoy existe, que desaparecía en el proyecto del oficialismo, es parte de la discusión, porque esto afectaría a las economías regionales, pero no tiene que ver con la discusión de salud. Acá hay como una contradicción entre una cosa.
azucarar con jugos para la salud es lo mismo que azucarar con caña de azúcar. Sí, Luciano, bueno, ya en tu calidad también de economista, en el debate sobre inflación, déficit, LEVAC, tasa de interés, ¿cómo la ves? Porque bueno, todo el mundo tiene algo de razón, pero en el fondo todos sabemos que finalmente lo que estamos viendo es una consecuencia, no una causa, me parece a mí. Creo que lo de la tasa de la LEVAC es la consecuencia, bueno, de cómo estamos, qué vamos a hacer. Sí, es un camino, Willy. Yo creo que si nosotros logramos cumplir con los objetivos que nos hemos trazado en materia fiscal, que es reducir 1 punto por año el déficit fiscal, muchos de los fantasmas que hoy aparecen en la economía, en principio el aumento del endeudamiento, que algunos sectores miran con preocupación, que obviamente nosotros como gobierno tenemos la enorme responsabilidad de saber que hoy tenemos un crédito enorme a nivel internacional, pero que no podemos abusar. La tasa de interés, que es de alguna forma el instrumento que hoy tenemos y es la herramienta que se ha fijado en un esquema de objetivos de inflación para combatir la inflación, y es la herramienta que ha fijado el Banco Central, son probablemente los costos de esta transición hacia una situación mucho más ordenada. Si logramos esa meta de reducción de déficit fiscal, va a haber menos necesidad de emisión de dólares, como vos lo explicabas en el exterior, menos presión sobre el tipo de cambio y necesidad de emitir pesos para comprar esos dólares, esterilizar, todo ese mecanismo que de alguna forma le complica la vida al Banco Central. Desde tu punto de vista, la discusión es en el margen, es decir, estamos discutiendo en el margen, no hay una cuestión, digamos... Yo creo que hay ruidos en un camino convergente, claro. En el medio hay gente que se asusta y se pucha, la tasa es muy alta. La tasa es demasiado alta. Bueno, como vos decías, después la tasa real... No es gratis, si la bajás no es gratis. Sí, no es, la verdad que la tasa real ex post probó no ser tan alta como parecía, lo cual la preocupación del Banco Central era genuina. Creo que bueno, tenemos que reforzar fundamentalmente, y esto hay que ayudar al Banco Central, la credibilidad de las metas. Yo creo que hoy hay mucha discusión en los medios, yo te escucho todas las mañanas, generalmente hay como un gran escepticismo respecto a las metas. Creo que tenemos que de alguna forma como gobierno relanzar este objetivo, alinear todas las políticas en base a esas metas, y esto le va a ayudar mucho al Banco Central, que está haciendo un gran esfuerzo, pero que obviamente la inflación en la Argentina después de tantos años es un animal, vos lo sabes, Willy, muy difícil de domar. No hemos tomado ningún atajo, que son los clásicos, los congelamientos de tipo de cambio, tarifarios, controles de precios, que son la fácil para ganar 6 meses de baja de inflación, y estamos yendo por el camino de la dieta complicada. En el corto plazo alguien se asusta porque por ahí el esfuerzo es grande, pero yo creo que es un camino convergente. Pero ese relanzamiento de metas de inflación, ¿qué quiere decir? Corregir las metas actuales que hoy se ven. Nadie piensa que el 10% de inflación que tiene la meta para el año que viene sea abordable con 23-24% de este año. Bueno, yo creo que es una discusión que hay que dar. ¿Cambiar metas? No, yo no creo que haya que entrar en esa discusión. Sí creo es que tenemos que ser mucho más claros en el mensaje a la sociedad, el compromiso que tenemos con la baja de la inflación y con esas metas, cualquiera sean. Yo creo que las que están hoy han sido discutidas, fijadas, si bien fueron en su momento anunciadas por Alfonso Pratgay. En alguna medida, Luciano, lo que se está discutiendo hoy en el Congreso, tanto reforma impositiva, acuerdos fiscales, muestran, me parece, dos realidades. La enorme dificultad de bajar el gasto público y el peso del Estado, y consecuentemente la dificultad para bajar los impuestos. Es decir, la pregunta es, yo creo que todo eso es financiable y lo vamos a poder seguir financiando, pero aún con el triunfo impresionante que tuvo el gobierno en las elecciones, bueno, es difícil salir de esa herencia, digamos, que ha dejado, bueno, el populismo, obviamente. Desde ya. 17, hoy la nota de Ismael Bermúdez en Clarín, 17,4 millones de personas que cobran jubilaciones, pensiones y planes sociales, asignaciones. 17,4 millones, que eso obviamente está todo indexado, ¿no? Esto es así. Déjame decirte, Willy, que este gobierno ha bajado la presión tributaria en más de 2 puntos y ha bajado el nivel de gasto público en términos del PBI casi en la misma dimensión. O sea, estamos recorriendo ese camino. Cuando alguien se queja del déficit, en realidad parte de ese déficit que todavía arrastramos tiene que ver con que al mismo tiempo estamos haciendo un esfuerzo de reducción del peso del gasto, pero hemos bajado impuestos por 200.000 millones de pesos, que son casi 2 puntos del producto, desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri.
para tratar de aliviar esa mochila. Bueno, ahora tenemos que ir por con un sendero mucho más gradual en materia impositiva y seguir cuidando el mango para que el gasto público, que se ha convertido en una enorme mochila para muchos argentinos, para muchas empresas, compañías argentinas que tienen que pagar impuestos, deje de serlo sin perder el aspecto social del gasto. Este es el gran desafío. Creo que el presupuesto que estamos por aprobar lo logra, y la reforma tributaria y los pactos fiscales le dan un sendero fiscal a Argentina que si por primera vez en la historia lo cumplimos, y yo creo que están dadas las condiciones políticas para hacerlo, va a poner a Argentina en un sendero fiscal realmente muy sólido. Gracias, Luciano. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, hacemos una pequeña pausa. Tenemos al doctor Guillermo Nielsen ahí en la gatera. Sí, ya está listo. Le vamos a preguntar a Beto Valdés también si es cierto que todo va a salir por un tubo, finalmente en la Cámara de Diputados y en el Senado, esperando justamente un fin de año a todo parlamento. ATR, como dicen los chicos, a todo ritmo, ATR. Sí, a todo ritmo. Bueno, así que bueno, ahí estamos. Después de la pausa viene la entrevista con Guillermo Nielsen. No se vayan. Con Macro Premia, tus consumos te premian automáticamente. Con tus tarjetas de crédito Macro Suma Puntos que puedes canjear por increíbles premios. Suma tus puntos más pesos y paga en cuotas sin interés. Ingresa en macropremia.com.ar y elegí tu premio. Macro, tu banco cerca siempre. Costo financiero total 0%. Cuando los artistas se mezclaban en los 50s, Smirnoff hizo martinis. Cuando el hip hop se reveló en el Bronx, Smirnoff nos ofreció destornilladores. Cuando la música electrónica cambió las reglas, Smirnoff repartió tragos. Y hoy, que la cumbia se remixa, festejamos con Smirnoff Pomelo. Por ayer, por hoy y por lo que está por venir. Smirnoff. We're open. El momento de comprar tu TV es ahora. Volvió el TV On Sale a Garbarino. Del 1 al 6 de diciembre empezá a palpitar Rusia. Aprovecha la mayor variedad de TV LEDs y ofertas que tenemos para vos. Garbarino, pensamos en vos. Ponemos energía en un mundo que evoluciona. YPF, energía que nos une. Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos de vuelta con el doctor Guillermo Nielsen, nuestro invitado, porque ha vuelto el debate económico. La inflación es una preocupación en noviembre y especialmente en diciembre. Dicen entre 2,5 y 2,7, 2,4, 2,7. Bueno, ahí están las principales consultoras. Es cierto que hay aumentos que son por única vez, digamos, pero las tarifas van aumentando por única vez. Más o menos, ¿no? Sí, claro, varias veces. Son por única vez, ves es el 3 o 4 veces al año. Así es el gradualismo. Así que aquí está el doctor Nielsen. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias. ¿Cómo va? Bueno, ¿y de qué lado, vos de qué lado estás, digamos? ¿De qué lado de la grieta estás? El problema es que la legalidad. El problema es que la tasa de interés es demasiado alta. Bueno, Alfonso Pradgay dijo que al revés de lo que la gente dice, que es la política monetaria lo que está complicando el plan. No, la política monetaria indudablemente no es la adecuada. Esto fue muy discutido incluso inicialmente cuando se fijan las metas de inflación. No había antecedentes de haber lanzado un sistema de metas de inflación cuando la inflación está en un nivel tan alto. Y con tanto déficit. Con tanto déficit, además. Acá hay, ante todo, un problema que, digamos, excede largamente al Banco Central.
El Banco Central tiene sus responsabilidades y son importantes, pero acá tenés ante todo una impronta fiscal en todo esto que no es conducente a bajar la inflación. El Banco Central tomó esto de las metas de inflación, yo creo que debería haber ido por los agregados monetarios y haber tenido un manejo distinto al que tuvo, porque es como o sea, que para vos lo que decís es que, dada la herencia que recibió Macri, no correspondía de entrada metas de inflación. No correspondía. No correspondía. Eso, vos sabés que en economía hay veces que hay modas también. Sí. Entonces acá tenés la moda de las metas de inflación, ¿no es cierto? El primero que se puso con esta meta fue justamente Alfonso Pratay. Bueno, Brasil antes, pero hubo eso, muchos antes. Está bien, pero eso era cuando había 4 o 5 puntos de superávit. Y una inflación de menos del 20%. Y los pesos en el corralón, y los pesos atrapados en el corralón. No había Levac ahí. Pero los pesos, pongámoslo en contexto histórico. El corralón ya se había abierto. Sí. Se habló con Blecher. Acordate, Blecher fue el primer presidente del Banco Central de Duhalde, que ya venía después del fallecimiento de Roque Macarone. Después viene Aldo Piñanelli, en un periodo muy breve, y recién después viene Alfonso. Pero no necesitamos irnos tan atrás en la historia. Una de las cosas que a mí me asombró de un reportaje que le hicieron a Alfonso el fin de semana, me parece, en La Nación. En La Nación, es cómo él cuenta que con información muy imperfecta se fijaron las metas. Y eso es algo que a mí me asombró, porque no es un tema que puedas tomarlo tan livianamente. Es un tema que hay que calibrarlo muy bien. Claro. Pero lean el reportaje. Bueno, en fin, yo creo que el error ya está hecho, pero vamos a que las a metas los otros. No son herramienta para bajar la inflación. No desde el punto de partida inicial en que se planteó esto. Creo que es una metodología inadecuada. Además, el Banco Central fue y vino con las tasas. Acordate, venía bien, último trimestre del año pasado, afloja. O sea, tuvieron una impaciencia, seguramente por presiones políticas, pero aflojaron. Claro, era 21% la tasa hace un año. A ver, Beto, un poquito se bombeó el consumo también antes de las elecciones, acordémonos. Ahí hay otra cosa. Lo de los créditos Argenta. Pero eso también está en la inflación ahora pero también está en la inflación de ahora. De hecho, dicen que ahora se ha pisado la obra pública en el último trimestre del año, porque terminó también. Déjame que te ordene la cosa. Yo te estoy hablando último trimestre del año pasado. Sí. Ahí viene el derrape. Entonces acá se trata de recuperar terreno perdido. Pero se recupera mal. ¿En qué sentido? Vos tenés, lo que hablabas recién, el auge, por ejemplo, del crédito. Crédito a empresas, crédito hipotecario, que va a crecer un 44%. Todo eso se hace no a partir de los nuevos depósitos del sistema bancario. Se hace desprogramando LEVAC. Los bancos se bajaron de las LEVAC. Con lo cual van al crédito hipotecario y le complican la política monetaria al Banco Central. Acá no hubo y no hay, lamentablemente, una mirada macro, global y experimentada. Es como que todo se hace por pedazos, ¿no es cierto? Y cada uno trata de hacer lo máximo dentro de los objetivos que les ponen. ¿Y eso es porque no hay un solo ministro? Porque viste que siempre se plantea esa cuestión de haber dividido en tantos ministerios. Es así. Acá no hay un ministro y no hay la experiencia en policy making. Pero hay financiamiento, doctor. Hay financiamiento. Estas cosas. Y sobran los dólares. Sí, entonces, acordate cuando lloremos. Bueno, por supuesto. Acordate cuando lloremos. Bueno, está bien. Vamos, habrá que ver. Bueno, pero yo te estoy diciendo, hay financiamiento. Ya tuvimos otras situaciones de financiamiento. Todo bárbaro. Ole, ole. Sí. El lunes tenía financiamiento y el jueves se te cortaba. ¿Pero vos conocés una experiencia de ajuste fiscal por las buenas en Argentina? Mirá. Me vas a decir la de ustedes cuando estuvieron con la baña, pero esa se había hecho el ajuste, acordate. Yo no quiero hacer autobombo. Yo no quiero hacer autobombo, pero esa fue una reversión muy fuerte del déficit, por la circunstancia que vos quieras, porque estábamos sobre el abismo
porque la gente estaba en el que se vayan todos. Entonces, bueno, y porque la devaluación te la había hecho Pierre Remelennikov. Por supuesto, por supuesto. Claro, Hay una serie lo que plantea Willy es siempre se hace por las malas. Claro, se hace por las buenas. Se hace por las malas, ¿no? Acá esto no es para el diseño preciosista de Durán Barba de dar las buenas noticias. Esto es un tema duro y difícil. El problema es que hay cosas que si no las haces, después son más duras y más difíciles. Y deberíamos haber aprendido. Y en Argentina no se aprende. Estamos nuevamente como primeros colocadores de deuda en Wall Street. Pero el gobierno dice y muestra los números de que el déficit fiscal primario va bajando, digamos. Lo importante, y se cumplen las metas. Willy, cuando vos estás colocando deuda, lo importante no es que el déficit fiscal primario no sea importante, pero lo importante es el resultado fiscal. Vos tenés, es cierto, una mejora en el primario, pero no tenés una mejora en el resultado fiscal. ¿Por qué? Porque te come la tasa de interés de la deuda que emitiste. Te haces trampa al solitario si no incorporás el déficit financiero. Exactamente. Bueno, no es que hoy apareció en un diario, en el Cronista, esto de que, digamos, todo lo que el gobierno se ahorró con los subsidios a la energía y el dolor de cabeza político que todo eso significó, lo terminó entregando en los intereses de la deuda. Bueno, claro, obviamente. Ese es mi punto. Bueno, pero el gobierno dice que es transitorio. Pero nuevamente transitorio. yo lo que insto es que veamos la realidad, pero con una mirada amplia y de coordinación macroeconómica. O sea, está bien, si vos te agarrás de las partes lindas y buenas, entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Nosotros, entre economistas, podemos tener todas las discusiones que quieras, pero la gente, los que están ahí escuchándonos, lo sienten en el bolsillo. Por eso, la historia de todos los días es que no pueden bajar los impuestos, los precios aumentan, obviamente. Mirá lo que te digo, este paquete impositivo, la eliminación de los subsidios a los servicios públicos, gas, electricidad, transporte en algún momento se va a dar, más la tasa de interés que estamos teniendo, se van a comer un 1,5% del crecimiento posible de la economía el año que viene. O sea, si la economía va a crecer el 4%, va a estar en 2,5%. O sea, que pensábamos que la economía iba a estar en 4,3%, 4,2%, algo por el estilo. Acá, bueno, hoy creo que Broda, ¿no? Broda creo que ayer pronosticaba ayer con Morales Solá que él veía un efecto pebete, es decir, una especie de rebote que puede, según él, frenarse en junio. Bueno, mira, yo no sé lo que dijo Broda ayer. Yo lo que te digo es que con esta tasa y este compendio de medidas y este impuestazo que ustedes medio que lo... ¿Para qué chance hay, Guille, de bajar la tasa? No hay, claro. ¿Cuál es la alternativa? Ya estamos entrampados. ¿Cuál es la alternativa? Estamos entrampados. Esto no nos sirve. ¿Y qué hacemos? El central se entrampó en esto. Claro. Fue solito a la trampera. Pero ahora y hoy está no acá. sabe cómo salir. El central, el gobierno, ¿qué quiere decir? Porque sí. Fue una consecuencia de todo lo demás, digamos. Bueno, el tema o parte de todo lo demás. Te insisto, acá lo primero es bajar el gasto. Que como vos decís, es difícil, pero no es imposible. Acá hay que empezar a bajar el gasto. Si es necesario, pisar la obra pública. Pisarla, sin duda alguna. Ahora, fíjate además las señales que se están mandando al mercado. La provincia de Buenos Aires, 40.000 millones de pesos más. Baradel, ¿cómo va a negociar? Claro. Unos colmillos por acá. No, más cuando esperando con la servilleta. Esperando con la servilleta. La cláusula gatillo en los aumentos salariales va a gatillar lindo, digamos. Sí, claro, obvio. La provincia de Buenos Aires gatilló todos los trimestres. Bueno, pero no ha tenido visibilidad en los medios. Hay cosas fundamentales y cosas accesorias en esto que estamos charlando. Lo fundamental es bajar el gasto, como sea, a las trompadas, pero hay que bajar el gasto. Y acá no hay ningún indicio de austeridad. Es como que la austeridad es una palabra borrada. Beto, explícale al señor Nielsen, que dice que hay que bajar el gasto, explícale quién ganó las elecciones, qué sector político. ¿Qué sector político ganó acá las elecciones? Sí, la llamada a la izquierda dentro del gobierno. Exactamente. La izquierda de Macri. Acá ganó la política. Casi con ese discurso te van a acusar junto con Esper, te va a agarrar a Fernando Iglesias. Mira,
Ya, eso, ni me pienso ocupar de eso. Pero, ya está, a través de Twitter eso ya está saldado. Pero, mira, hablemos de las realidades y tengamos una mirada de largo plazo, mediano y largo plazo. Acá no se puede estar mirando a darle manija al crédito hipotecario con UVA para la próxima elección. Eso es lo que no va. Tenemos que serenar los ánimos y empezar a trabajar seriamente. Y la plata no crece en los árboles. Doctor, gracias, gracias. No sé si me tenés que agradecer, pero bueno, muy bien, ahí estamos. ¿Qué va a hacer? Muchas gracias, Guillermo Nielsen, por venir hoy al timón. Y nos queda un bloque, Sí. Así que quédense ahí, que nos queda un bloque, el bloque de los chimentos. Algunos sí, algunos consejos. Sí, hay de todo, hay de consejos. todo. Así que quédense ahí, que viene el último bloque del timón. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. 10 de cada 10 mujeres quieren el mejor seguro para su auto, con precios especiales y el mejor servicio. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Bodega Gataflora, los vinos de altura más tradicionales de Salta, te invitan a seguirlos en redes sociales y participar de sus consignas y sorteos. Búscalos. Desarrollando talento, desarrollamos futuro. Juntos estamos transformando la educación de la ciudad. Vamos, Buenos Aires. Nueva autovía de la Ruta 36, Córdoba-Río Cuarto. Porque los cordobeses, entre todos podemos y hacemos más. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Bueno, muy bien, estamos ya en el último bloque del timón, mi bloque favorito, para preguntarle a la señora Cecilia Bouflé. Cecilia, ¿qué tenés para contarnos? Mira, antes de irnos, algún chimentito ahí, algún mal humor en el Banco Central con el tema y en el Ministerio de Finanzas con el tema de la suba de la tasa de interés de las uvas, de los créditos UVA. Pues dicen, la verdad que los bancos lo que están haciendo es salir a buscar plata un poco más cara, porque lo que no quieren es sacar colocaciones en Levac, ¿no? Tienen la plata ahí al 29 y pico, nadie quiere desarmar esas posiciones, por lo tanto sube la tasa de los créditos cuando había ahí una decisión, sobre todo de los bancos públicos grandes, que fuera un impulso grande este año y hace un poco de ruido ahí ese asunto. Tengo una historia espectacular de la Argentina, la vida real, ¿no? Sí. Estuve hablando con el CEO, el presidente de una compañía alimenticia muy importante, digamos, de toda la vida en la Argentina, que me cuenta que, a propósito ahora de los Moyano, ¿no? Sí. Que bueno, dice, en los últimos 5 años, sí, más o menos tengo cada 45 días una reunión de trabajo con Moyano. Dice, me encuentro con un CEO, dice. Claro. La verdad, dice, a lo largo de 5 años, en esas reuniones han sido mucho más productivas que las que tengo con ministros, presidentes. ¿Con Pablo? No, con Hugo. No. ¿Con Hugo? Porque Hugo supuestamente está dedicado a Independiente. No, parece que no. Él dice que a Pablo no lo controla. Parece que en las estratégicas, que cuando la empresa es grande, parece que no. Bueno, que va Hugo. Interesante, hoy estuvo reunido con el CICIP en el Sheraton Hotel, en una movida realmente muy fuerte del jefe de gabinete Marcos Peña, todo lo contrario a lo que vimos en el coloquio de ideas. Tratando de seducir al establishment, se lo vio a Gustavo Sinosi otra vez de vuelta. Muchos decían, che, este es un fenómeno hiper kirchnerista y ahora anda bárbaro con los muchachos. Muy interesante, el jefe de gabinete no estuvo provocativo como en el coloquio de idea y los tranquilizó en relación al tema mapuche. Fundamentalmente lo que tiene que ver en materia de inversiones y de turismo. Y hablando del gobierno, dicen que el presidente Macri todavía no tiene previsto y no hay fecha estimada para el famoso discurso en relación al Ara San Juan, a los familiares, a la tragedia, al duelo nacional. Eso va a estar íntimamente relacionado con la aparición o no del submarino, es decir, esto se va postergando y ojo, atención, en las Fuerzas Armadas están esperando el recambio. Recordemos que hoy habló el jefe de la Armada, el almirante Rull, por primera vez, a 24 horas de que también hablara el ministro de Defensa, Oscar Aguad. Dicen que ahora los guardan a los dos.
Bueno, nos guardamos nosotros. Nosotros hasta por la semana que claro. viene, pero una semanita nada más, una semanita. El martes que viene, como todas las semanas, acá en Canal 26 a las 10 de la noche los esperamos en el timón. Hasta la semana que viene.